Aprovechando que esta semana no iba a haber capítulo de Shingeki no Kyojin, decidí retrasar un poco este vídeo en el canal para también ponerme al día y trabajar en los vídeos que tenía pensado subir en final de año y que si no habéis visto todavía os estarán apareciendo por aquí, sobre todo el vídeo de los mejores animes de la década, un vídeo que me ha llevado muchísimo trabajo detrás, que ha tenido muchas horas de edición, muchas horas de investigación, que finalmente pude hacer el otro día y que finalmente os pude enseñar cómo quedó el resultado de los mismos. El vídeo para mí más elaborado del canal, así que si no lo habéis visto todavía es un vídeo súper recomendable porque ahí vais a tener no solo los mejores animes entre comillas de la década, sino también pues algunas recomendaciones que quizás no hayáis visto durante estos 10 años de anime, así que si no lo habéis visto os lo dejo ahí para que vayáis a echarle un vistazo. Dicho todo esto, aprovechando que esta semana no había capítulo de Shingeki no Kyojin, decidí dejar de lado un poco el análisis para el lunes de este capítulo y pensar un poco más acerca de todo lo que me ha generado el mismo y traeros un vídeo hablando un poco más de mis impresiones generales y de qué teorías tengo de cara a lo que viene próximamente en Shingeki no Kyojin, porque realmente capítulo 63 la verdad que no ha sido un episodio muy intenso, no es que haya pasado gran cosa a nivel batallas, a nivel trama argumental, no ha habido nada realmente reseñable en el mismo, simplemente nos han puesto las piezas encima de la mesa de lo que está por empezar y que imagino que en el próximo capítulo tendremos algo más de esto. Así que debido a todo este conjunto de circunstancias he decidido hacer un vídeo no solamente analizando el capítulo, del cual tampoco hay mucho que comentar, sino también dando mi opinión acerca de algunas teorías que tengo pensadas de Shingeki no Kyojin y que con el paso de los capítulos se están reforzando poco a poco. Ni que decir tiene que, como os dije en el primer episodio, yo no me he leído en absoluto el manga, no voy al día con el mismo, no he visto nada de él, simplemente estoy siguiendo día a día los capítulos del anime, por lo que muchas teorías que os voy a comentar o que os voy comentando durante los capítulos no tienen por qué ser ciertas ni muchísimo menos, y algunas puede que se cumplan, puede que sean más obvias que otras, pero para nada quiere decir que me he leído el manga ni que os estoy spoileando ni nada por el estilo. Si acierto alguna de mis teorías o predicciones, sencillamente va a ser porque las he acertado y ya está, no me he leído el manga, así que en ese sentido podéis estar tranquilos porque todos los que vayáis al día simplemente con el anime no tenéis ningún riesgo de tragaros ningún spoiler. Y comentado todo esto, ahora sí vamos al capítulo número 63 de esta última temporada de Shingeki no Kyojin. Vamos allá. El capítulo número 63, titulado De una mano a otra, comienza justo donde lo dejamos en el episodio anterior, en esa conversación entre Eren y Falco en el banco de la gente proveniente de heridos de guerra. En esta conversación tampoco es que pase nada en particular, sencillamente Eren le encomienda una tarea a este chico de llevar una carta al buzón exterior de la ciudad, obviamente dándonos a pensar de que esa carta no puede ser leída por nadie de dentro de Marley, que aparte va dirigida a otras personas. ¿A qué personas van dirigidas? Esto es algo muy relativo porque realmente yo no sé si hay una conexión con la isla Paradis en estas alturas, ya que ha pasado un año desde la tercera temporada y no sabemos realmente la situación actual en esa isla, pero la realidad es que Eren obviamente le ha encomendado esta tarea a Falco, más que nada para que no lo introduzca en el correo del interior de la ciudad y pueda llegar a ser revelado lo que sea que tenga en esa carta. Veremos qué pone en esa carta en los próximos episodios, si es algo relevante o simplemente es una escena más del anime y ya está. Yo personalmente creo que está algo relacionado con el tema de filtrar información, ya que Eren está siendo como una especie de búho dentro de este ejército marleyano, así que veremos un poco más de esto en los próximos episodios. A continuación de esto podemos ver la primera aparición estelar de la familia Tibur, una familia que es la primera vez que aparece en el anime, que ya nos nombraron en episodios anteriores sobre lo que tenían pensado hacer con ellos en esta ciudad antes de invadir la isla Paradis. Así que el capitán Magath, que entra en la casa donde se hospeda la familia Tibur dentro del reino de Marley, y nos presentan por primera vez a Willy Tibur, así como que nos dan pie al resto de la familia, una familia que me ha llamado mucho la atención porque hay mucha variedad de estilos dentro de la misma, no es una familia uniforme por decirlo así, sino que cada uno tiene un estilo un poco diferente a otros. Es algo que me ha llamado bastante la atención en cuanto a diseño, así que bueno, ahí está, nos presentan a los personajes de la familia Tibur y pasamos a la siguiente escena donde el capitán y Willy Tibur comienzan a entablar una conversación bastante
bastante interesante, creo que es lo más importante del capítulo porque hablan no solamente de la situación actual de Marley, sino que nos hablan también de un personaje que hasta el momento no teníamos ni idea que existía, y es que Willy Tibur ha ido a la ciudad no solo para encomendarse la misión que le dijeron que tenía que hacer, sino también para ver la estatua de Elos, el que nos presentan como el héroe marleyano. Digamos que sería como el antagonista de Ymir en el pasado, esa persona que devolvió un poco la esperanza al mundo de Marley, que acabó con la sangre demoníaca de esa época. Es la primera vez que nos hablan de este personaje, al menos que yo recuerde, y nos hablan un poco más de él. La verdad que es un personaje otro más de los antepasados que ya nos mencionan en Shingeki no Kyojin, y la verdad que a mí me molaría bastante poder ver en algún momento de la serie, no sé si durante Shingeki no Kyojin o cuando termine la misma, hacer un spin-off de esto, pero me molaría bastante ver una serie simplemente centrada en el pasado de Shingeki no Kyojin, en cómo se formó todo, cómo Ymir pactó con el demonio para el tema de los titanes, la gran guerra titán, ahora también que nos han presentado a Elos, pues ver un poco más sobre este y ver cómo se desarrolló todo en esa época, para también ver la verdad real de Shingeki no Kyojin, porque hasta día de hoy realmente no hay una verdad absoluta, simplemente nos han contado dos versiones de la historia y cada uno está juzgando en base a lo que ve, así que estaría bastante interesante que en algún momento nos hablaran un poco más de esto. Siguiendo con esta conversación, Willy Tibur que comenta un poco el método de entrenamiento que tiene el capitán Magath para introducir nuevos soldados dentro del ejército de Marley, y es que hasta el momento solamente se contaba con eldianos para ejercer la guerra, pero Magath confiesa que a día de hoy ya se está empezando a introducir también a los pequeños y a las nuevas generaciones de Marley en este tipo de situaciones, para que también vean el día a día de estos soldados. Es un poco lo que he entendido de esta situación, como que Marley simplemente usa a los eldianos como arma de guerra, que es lo que estábamos viendo hasta el día de hoy, pero este capitán que también está utilizando a las nuevas generaciones de Marley para ese fin. Y en esta conversación que surge algo también bastante interesante, en lo que el capitán Magath pregunta a Willy si realmente hay alguien moviendo los hilos de Marley desde arriba, y Willy Tibur confiesa que una de las familias que mueve los hilos en el reino de Marley y en el mundo en general es la familia Tibur. Me ha llamado mucho la atención porque, si no recuerdo mal, la familia Tibur proviene de Eldia, son gente que se desligó del rey que abandonó al grupo de eldianos y se fue a la isla Paradis, pero son eldianos de una manera o de otra, hayan traicionado o no a su grupo originario de personas, y en este sentido es algo muy llamativo, porque de ser así realmente estamos viendo como un grupo de eldianos, pese a todo, está moviendo los hilos entre la gente de Marley. Veremos qué pasa con todo esto, no nos han especificado mucho qué clase de hilos mueve la familia Tibur, supongo que en los próximos episodios veremos más sobre esto, qué influencia tiene el gobierno en todo esto, qué influencia tienen estas familias reales en estos ejércitos, qué saben sobre toda esta historia de Shingeki no Kyojin, porque la verdad que parece que están apareciendo familias mucho más influyentes que solamente el reino de Marley. Pasamos a la siguiente escena y podemos ver a Reiner hablando un poco de la organización bélica que tienen pensada hacer de cara a introducirse a la isla Paradis, de si entrar por el norte, por el sur, en lo cual podemos llegar a entender que si por el sur es muy difícil entrar es porque ahí se encuentra todo el ejército de Eldia correspondiente a Levi, Armin y toda esta gente. Probablemente ya habrán avanzado hasta ese punto de las murallas, porque donde lo dejamos en la tercera temporada llegaron al océano, llegaron a la zona inicial de la isla Paradis. Supongo que en un año pues habrán podido llegar hasta ahí, habrán pensado en algunas estrategias y seguramente que estén dando guerra a los marleyanos en ese punto de la isla. Todo esto son suposiciones, pero también en base un poco a lo que dice Reiner. Esta escena que se conecta también con una charla de Reiner con los titanes especiales que existen en el ejército de Marley, y es una escena en la que hablan de la dificultad de entrar en la isla Paradis, de los problemas que puede ocasionar esta inmersión, y también como cuestionan un poco la manera, ¿no?, de que el ejército está llevando a cabo esto, de confiar los poderes de los titanes especiales una vez más en una generación de niños que aparece también en esta escena con Falco, Gaby, etcétera, corriendo en el campo de entrenamiento. Es algo bastante cuestionable de Marley. Confiar todo el poder bélico de un ejército a unos niños no siempre te va a salir bien. No sé si en el pasado saldría bien, pero desde luego en la época de Reiner, Bertolt y esta gente no es que saliera especialmente bueno. En esta carrera entre los niños de la nueva generación de titanes especiales, o de los que van a heredar estos titanes, vemos como Falco por primera vez consigue ganar a Gaby en una carrera física. Y bueno, que estas nos permiten conocer un poco más de esta nueva generación de los titanes especiales, donde vemos como Falco le confiesa a Gaby su alegría por poder llegar a heredar el titán acorazado antes que ella. Vemos una confrontación entre ambos personajes, a lo cual Falco termina hablándole sobre sus sentimientos, sobre que él lo que quiere es simplemente heredar el titán acorazado para salvar la vida de Gaby, pero Gaby, como simplemente es un personaje muy centrado en la guerra y en ser protagonista de la misma, no se entera de la película y simplemente se lo toma como una ofensa más. Escenas que tampoco es
esperemos que nos cuenten nada en especial, pero que también nos permiten acercarnos un poco más a este tipo de personajes. En la siguiente escena vemos como Eren tiene otra conversación con Falco en el mismo banco de siempre, parece que no hay más bancos en la ciudad, una conversación que tampoco es que tenga nada interesante que reseñar, simplemente hablan un poco de lo que venimos viendo en los pasados capítulos, pero una vez que Falco termina de hablar con Eren, un señor mayor que se sienta al lado de Eren en el banco y le empieza a hablar sobre que deje de lavarle el cerebro, por decirlo así, a Falco, que le deje de meter pájaros en la cabeza sobre lo que puede hacer y lo que no puede hacer, que a él, al señor, él había pasado prácticamente lo mismo y que se arrepentía muchísimo de lo que pasó en su pasado. Nos ponen ahí un flashback de dos niños muy similares a lo que vimos en el pasado de Grisa Jäger, y de hecho este señor, que se hace llamar el Dr. Jäger, no es que lo pongan explícito ni mucho menos, pero me da a pensar que este señor puede llegar a ser el abuelo de Eren Jäger, el padre de Grisa Jäger, porque si no recuerdo mal, el padre de Grisa Jäger, que también era doctor, era médico, y este señor que es doctor, así que realmente creo que tampoco hay que ser muy inteligente para pensar que este señor es el abuelo de Eren, un personaje que se ve bastante marcado psicológicamente por lo que pasó. No sabemos si realmente se arrepiente de todo eso o es una especie de trauma que tiene con todo lo que pasó en el pasado, pero la realidad es que le dice a Eren que no haga lo mismo con Falco, que Falco está haciendo esto por su familia, por salvarla del castigo que supone ser el Diano sin más, que es llevarles como castigo y convertirlos en titán en la isla Paradis, y que por favor le deje en paz, que él está haciendo su misión como marleyano honorario. Así que bueno, este señor que pierde la cordura, ya vienen unos médicos a llevársele de nuevo para adentro. Una escena la verdad bastante guay, bastante interesante del capítulo, que nos muestra la verdadera locura que este señor experimenta y que nos refleja bien el trauma que tiene con relación a su pasado. Así que bueno, más carne en el asador para esta última temporada de Shingeki no Kyojin. Ya hemos visto ahí el reencuentro entre el abuelo de Eren y Eren. Eren creo que no sabe realmente si es él o no, puede que sí, porque él al final ha heredado los recuerdos de su padre al tener el titán del mismo, así que es posible que él realmente reconozca a su abuelo pese a nunca haberle conocido cara a cara. Y bueno, en esto pasamos a una de las escenas finales en las que vemos una reunión de todos los nobles de todas las familias reales que han sido invitadas a Marley para escuchar el discurso de los Tibur, un discurso en el que se pretende que toda la gente deje atrás todos los líos de guerras que han tenido durante estos años y se unifique todo en un mensaje de paz mundial, algo bastante idílico. Veremos ahí qué pasa, porque la verdad que en esa cena vemos bastante tensión en el ambiente. La llegada de todos estos nobles a Marley hace que bueno, pues se cree una fiesta espectacular, hay un festival enorme en el cual Gaby, Falco y toda esta gente empiezan a disfrutar, hay unas cuantas escenas de fiesta, de comer, de beber, etcétera, etcétera, escenas bastante divertidas y que tampoco nos ofrecen nada más de la historia, simplemente pues están disfrutando del momento. Y llegamos al ending, llegamos a la última escena, la escena más salseante del capítulo, la escena que da pie a lo que va a venir ahora, supongo, en el anime, y es que cuando está a punto de comenzar la ceremonia, estamos en los preliminares de la misma, Falco que le comenta a Reiner que debe acompañarle a un sitio porque tiene algo que enseñarle, Reiner que con el permiso de Zeke va y le sigue para ver lo que le tiene que contar Falco, y este que le lleva a un sótano donde se encuentra sentado Eren. En este momento por fin cruzan miradas después de tanto tiempo Reiner y Eren, y ahí es donde termina el episodio, ambos reconociéndose, obviamente, viejos conocidos que ya obviamente saben quién es cada uno, y ahí termina el episodio, ahí termina el capítulo número 63 que nos ha dejado esa escena final, y que supongo que en el próximo episodio veremos más de esto, veremos qué hablan, porque a mí me llama mucho la atención que Eren esté tan tranquilo ahí dentro, que no tenga ningún tipo de miedo ni nada por el estilo. En líneas generales es un capítulo bastante lento, con muchísima información, pero que tampoco es realmente relevante, y que nos ha dejado esta escena final bastante interesante. Una vez terminado el capítulo, y aparte de las predicciones y teorías que os he comentado anteriormente, quería hacer hincapié en dos cosas que me han llamado mucho la atención, o que al menos mi cabeza está pensando constantemente mientras ve los episodios. La primera de ellas es la actitud de Reiner, que le veo cada vez más dubitativo, le veo cada vez más pensativo sobre lo que tiene que hacer de cara a esta batalla. No sé realmente cuáles son sus intenciones, porque como vimos en temporadas pasadas, Reiner como que tiene una especie de bipolaridad en la que no sabe ya exactamente qué identidad debe seguir, si la del grupo del Dianos o la del ejército de Marley. Veo que capítulo a capítulo Reiner se está encontrando un poco más con ese debate, qué narices hacer en esta batalla, y no es como Zeke, que realmente tiene claras sus intenciones, que sabe lo que tiene que hacer. Reiner creo que es un personaje que duda más sobre lo que tiene que hacer en este sentido, así que yo lo dejo ahí, lo que puede pasar en el siguiente episodio, pero sinceramente creo que Reiner tiene un poco más de sangre dentro que Zeke, por ejemplo, o que otros personajes que han aparecido y que también tienen titanes especiales. Con esto no digo
creo que Reiner vaya a liarse con Eren ni con los eldianos, ni muchísimo menos. Ya ha demostrado el bando en el que está, pero creo que está siendo un personaje mucho más profundo y que le está dando a la cabeza sobre quiénes son realmente los malvados y qué culpa real tiene la gente de Eldia en esta situación. Y bueno, la segunda cosa que quería comentar del capítulo y que me ha llamado algo la atención es en la cena en la que se reúnen todos los nobles y cuando vemos que uno de los niños que hace de camareros arroja una copa de vino a una señora que, si no recuerdo mal, proviene de alguna familia real de Oriente, esta que en vez de echarle la culpa simplemente le encubre y dice que ella ha sido la que se ha tirado la copa a sí misma, donde vemos como ella comenta que sabe que es eldiano y que se calle si no quiere tener ningún tipo de castigo. Esto es algo que puede que sea sin más porque esta persona no quiere ocasionar ningún problema a este niño y ya está, pero que para mí es otro dado más que refuerza mi teoría sobre que fuera de los muros, fuera de la isla Paradis, hay ejércitos y hay reinados de gente que se encuentra a favor del grupo de eldianos y que saben que Ymir todos sus poderes para traer prosperidad a la tierra, más allá de lo que está contando el ejército de Marley a todo el universo sobre lo demoníacos que son los eldianos, ya que ¿por qué iba a proteger esa persona a un niño que no le va ni le viene y que es eldiano y que hay muchísimos dentro de Marley a los que poder utilizar para heredar los titanes especiales? Es algo interesante y que estaría bastante guay que hubiera algún ejército por ahí que ayudase a los eldianos en esta batalla. No sé si será verdad, ya os digo, pero a mí personalmente que me está pareciendo que hay ciertos personajes por ahí y ciertos grupos de nobleza que quizás estén a favor de Eren y toda esta gente de la isla Paradis. Si realmente saben la verdad, es probable que esto sea así, porque como sabéis existen dos verdades: la verdad que nos cuentan sobre los eldianos y la verdad que cuenta Marley al mundo en general. Así que bueno, hasta aquí la review del capítulo, un capítulo pues eso, como os digo, un poquito flojo con respecto a los anteriores, pero que también nos ha dado la oportunidad de conocer un poco más a Falco y a todos estos niños de la nueva generación, de ver un poco más a la familia Tibur, que es la primera vez que aparece en el anime, y sobre todo también de ver esa escena final de Eren con Reiner que va a desembocar en algo bastante salseante en el próximo episodio. Así que bueno chicos, espero que os haya gustado. Hasta aquí esta review / teorías del capítulo 4 de Shingeki no Kyojin y nos vemos la semana que viene con el comentario y con lo que habrá pasado en esa conversación entre Reiner y Eren en el siguiente episodio de Shingeki no Kyojin. Muchas gracias por haber visto el vídeo y nos vemos en la próxima. ¡Chao!